Miren que nadie los engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y ser así entendidos de los tiempos. Aquí comienza Entendiendo los Tiempos. Con ustedes, su anfitrión, Eduardo Saladín. El adulterio, el engaño de las aventuras sexuales. Viendo las estadísticas, parece una epidemia las personas que son infieles a su pareja. Según las estadísticas, alrededor de un 60% de los hombres y un 40% de las mujeres casadas han sido infieles a sus cónyuges. Y ese es el tema que estaremos tratando en su programa de hoy. Y tenemos con nosotros a Marcos. Bienvenido, Marcos. Gracias, Eduardo. Un placer estar de nuevo aquí con ustedes. ¿Y a Sugel? Sí, pero yo soy fijo que invito. No, tengo que presentarte, claro, Sugel, para darte la pompa, ¿no? La bulla. Gracias. Yo quisiera saber si se entiende bulla en otros países de América Latina. Yo creo que se entiende. Ah, ok. Parece una epidemia esta situación de las infidelidades. Personas que están buscando una aventura, entendiendo que van a encontrar una satisfacción, algo diferente fuera de su unión matrimonial. Tú decías, Sugel, que inclusive hay páginas donde las personas entran en internet para conocer a otras personas, para buscar algún tipo de aventura. Mira, es indudable que la internet ha cambiado el rostro de muchas cosas, incluyendo el rostro de la fidelidad conyugal, porque por un lado ahora mismo ya hay páginas de internet, como la famosa Ashley Madison, que salió en la prensa por un escándalo que hubo con una famosa lista que se publicó donde había muchísima gente famosa, que fue la página de mayor crecimiento después de Facebook, que lo que provee básicamente son encuentros de infidelidad. Hay personas que están agobiados en su matrimonio, que han perdido, como ellos dicen, la chispa en su matrimonio, y de repente a través de Facebook o de cualquiera de las redes sociales vuelven a conectarse otra vez con una novia que tuvieron en la adolescencia o con una amiga de hace mucho tiempo, comienzan a chatear y cuando vienen a ver hay una confianza, una confidencia entre esa persona y esta amiga de antaño o esta novia de la adolescencia que es más cercana que la que tienen con su mujer. Y de esa manera ya se está fomentando un adulterio. O sea, aunque no lleguen a nada, ya el simple hecho de que un hombre y una mujer se estén comunicando a un nivel más profundo. De más intimidad. De más intimidad que el que cualquiera de los dos tiene con sus cónyuges respectivos, los que estén casados, ya ahí hay una infidelidad en ciernes, hay una infidelidad que se está gestando en esa relación. La pregunta que debemos hacernos es, ¿qué dice Dios con respecto a esa relación en el matrimonio? Desde el inicio nosotros vemos que Dios creó el matrimonio entre un hombre y una mujer. A veces en las bodas pregunto, y sé que es una pregunta que suena incómoda, ¿por qué un matrimonio es entre un hombre y una mujer y no es entre una mujer y tres hombres? O dos hombres y tres mujeres, y suena como si fuera un poquito, aún en nuestra época, suena como un poquito depravado. Es precisamente porque nuestra conciencia ya en lo más profundo está el conocimiento de que Dios creó el matrimonio como la relación de exclusividad entre un hombre y una mujer. Y Él llama adulterio a toda violación de ese pacto de unidad y de fidelidad que ocurre cuando un hombre y una mujer se casan. Cuando pensamos en el origen del adulterio, no es solamente el egocentrismo, sino también la lujuria, más una época donde si tú eres diabético y estás rodeado de reposterías, las cosas se complican. Es una época donde se ha deificado la sexualidad. Es como que no pudiéramos vivir sin eso. De hecho, se le llama una necesidad. Cuando es natural, es creada por Dios
Pero en el sentido estricto, ni siquiera es una necesidad porque uno no se muere si no lo hace. Entonces, el adulterio precisamente es fruto de un hombre que se ha colocado en el centro del universo y que pone su placer y la idea que tiene de que el mayor placer se puede encontrar aún fuera de la compañera o el compañero con el cual unió su vida. Sí, porque el mundo nos vende la idea de que tú te casas con tu esposa, tienes tus hijos y con el paso del tiempo esa pasión sexual, ese placer sexual que se encuentra en el matrimonio disminuye o desaparece. Y eso no debe ser así. Muchas personas, fruto de su educación, fruto de la cultura, lo que le han enseñado a través de los años, van fuera del matrimonio buscando ese placer cuando pueden encontrarlo en el matrimonio. Que de hecho, quizás antes de comenzar a hablar del adulterio directamente, tal vez debemos ir un poco más atrás y hablar de la sexualidad, porque en primer lugar Dios hizo al hombre un ser sexual. O sea, Dios le dio al hombre un aparato sexual que no es solamente reproductivo. Dios diseñó al hombre y a la mujer para que puedan experimentar placer. El placer es un invento de Dios, no es un invento del diablo, eso es lo primero. Lo segundo es que Dios diseñó un contexto particular en el que ese placer debía ser desarrollado. Y en ese contexto el placer no es pecaminoso. Todo lo contrario, el placer es ordenado. O sea, nosotros encontramos textos en la Biblia como Hebreos capítulo 13, versículo 4, donde dice el autor de la carta a los Hebreos, honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla. Y es impresionante porque la palabra que se usa allí como lecho es una palabra griega, koites, de donde viene la palabra coito. O sea, de lo que el autor de Hebreos está hablando es de lo que ocurre en el lecho. Dice, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. O sea, está diciendo, el sexo dentro del contexto del matrimonio es sagrado y disfrutable. Es interesantísimo esa aclaración que tú has hecho, Sugel, porque hay un segmento de creyentes que entienden como que lo que deshonra el lecho son ciertas prácticas en el matrimonio. No, el texto dice claro, el contexto lo dice claro y la palabra como tú le explicas. Lo que deshonra el lecho matrimonial es el adulterio, es la fornicación. Exactamente. De hecho, yo a veces he oído personas que dicen que el cristianismo tiene un tabú con el sexo. Y yo pienso, pero una persona que dice eso, evidentemente, y por favor que me perdone si alguien está viendo el programa y lo ha dicho antes, pero de verdad yo quisiera retarlo a que lea la Biblia para que se dé cuenta que es un ignorante. Porque la Biblia no trata el tema de la sexualidad como un tabú. Hay un libro en la Biblia dedicado a la relación sexual marital entre un hombre y una mujer, el Cantar de los Cantares. Y nosotros encontramos textos que en el día de hoy podían sonar tan atrevidos como Proverbios capítulo 5, donde el autor de Proverbios le dice al hombre, no estés buscando el agua fuera de tu cisterna. Bebe el agua de tu propia cisterna. Bebe el agua de tu propia cisterna. Y está planteando la sexualidad como una sed que tú puedes saciar con tu mujer. Y dice, como graciosa gacela, sus senos te satisfagan en todo tiempo. Acuérdate, dice, de la mujer de tu juventud. O sea, mira lo que está diciendo el texto de Proverbios 5. Está diciendo que hay un matrimonio, han pasado los años, ya no somos los mismos que cuando nos casamos, los años han ido haciendo mella en nuestro cuerpo, ya no tenemos la lozanía de la juventud. Sin embargo, cuando lleguemos a esa etapa, dice, aún allí, disfruta a tu esposa. Es así. Eso es lo que dice la Biblia. Pero a mí me gustaría ir un poco más atrás, Sugel, todavía, hablando de la sexualidad en las Escrituras. El hombre estaba solo. Dios dice, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Eva es creada, es llevada delante de Adán, y dice la Escritura que estaban ambos desnudos y no se avergonzaron. Eso quiere decir que la desnudez en el contexto del matrimonio es perfectamente natural, disfrutable. Dios lo hizo para eso. Pero luego dice en Génesis 4, conoció Adán a Eva su mujer, la cual concibió y dio a luz a Caín. Ese conocer, la palabra conocer ahí, yada en el hebreo, nos habla de las relaciones sexuales. Primero nos habla del conocimiento íntimo que Dios tiene de todos nosotros. Dios nos conoce completamente.
pero también eso nos habla del conocimiento emocional y el respeto mutuo entre un esposo y una esposa. Entonces, Dios crea al hombre y a la mujer, diseña el matrimonio, les dice que sean una sola carne, les dice que se conozcan a ese nivel de intimidad. Esa relación no es solamente una relación física, eso incluye aspectos emocionales, eso incluye aspectos espirituales. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo tengo relaciones, cuando una persona tiene relaciones con su pareja, con su cónyuge, con su esposo o con su esposa, ¿verdad? Está conociendo de una manera íntima a esa persona. La está viendo en un plano donde otra persona no lo ha visto, donde todo es revelado, donde nada está escondido del uno del otro. Y esa relación de conocimiento, ese yada o yadá, no se desarrolla de un día para otro, sino se desarrolla en una relación permanente y continua, no en una relación casual de una aventura. Y por eso hay personas que buscando aventuras, siendo infieles a sus cónyuges y nunca van a encontrar una real satisfacción, porque nosotros no somos entes que solamente tenemos reacciones químicas, cuerpos que tenemos reacciones químicas, no. Dios diseñó el placer sexual para conocer a su pareja en la intimidad y desarrollar esa relación de ser una sola carne. De hecho, es interesante que la única declaración acerca del matrimonio que aparece 4 veces en las Escrituras es precisamente esta de Génesis 2, donde dice, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán ambos una sola carne. La referencia inicial es precisamente a las relaciones íntimas. Eso lo sabemos porque cuando vamos al Nuevo Testamento vemos como el apóstol Pablo en 1 Corintios 6, hablando de la gravedad del pecado de fornicación y de un creyente fornicar, dice, ¿cómo es posible que tú hagas el templo del Espíritu Santo uno con una ramera? Entonces definitivamente se refiere inicialmente a la relación íntima, pero al mismo tiempo tiene un significado mucho más amplio como el que tú expresas, que es una unidad que se refleja en todos los ámbitos. Por eso precisamente es que el sexo debe reservarse para el matrimonio, porque es parte de un todo, no es algo aislado. Tú hablabas, Eduardo, hace un momento de las relaciones casuales. Eso no es como comerse un bizcocho. O sea, yo voy a la repostería, me como un bizcocho y se acabó. Ya yo no tengo ningún compromiso con el que hizo el bizcocho. Pero hay personas que dicen, así como tenemos la necesidad de comer, de beber, de vestirnos, así tenemos la necesidad de tener relaciones sexuales, lo cual es real, pero no con cualquiera. Exactamente, porque es un regalo que Dios nos da en el contexto de una unión de pacto o de compromiso. Yo he hecho un compromiso, un pacto con una persona para estar con ella hasta el resto de mis días. Y a esa persona yo no solamente la voy a conocer a nivel sexual. De hecho, la relación sexual va a ser buena o mala dependiendo de qué tan buena o mala sea la comunicación en otros aspectos. El que no puede conversar con su esposa en la mesa del comedor, mucho menos va a poder conversar con ella en un lugar tan íntimo como el lecho nupcial. Entonces, esto es el resultado de algo. Alguien decía que muchas veces hay hombres, ¿verdad?, que no tienen casi ningún tipo de comunicación con su mujer, o muy mala comunicación con su esposa, pero después acusan a sus esposas de no estar interesadas en el aspecto sexual, porque no entienden que la sexualidad es un aspecto más dentro de un contexto mucho más amplio. Y esta persona decía, si tú te levantas por la mañana, no le diste ni los buenos días a tu esposa, no le dijiste nada tierno, nada dulce, tú pusiste una maleta encima de la cama, te fuiste al trabajo, no la llamaste en el resto del día para saber si todavía seguía viva, otra maleta en la cama. Ella te hizo la comida y tú no le diste las gracias, le dijiste que estaba buena la comida que te hizo, otra maleta en la cama. Entonces, dice, se pasan el día poniendo maleta en la cama y después quieren que la esposa tranquilamente entonces funcione como debe funcionar en la noche. ¿A dónde queremos llegar con estas ilustraciones? A que la gente entienda que la sexualidad no es algo aislado, es disfrutable, no es pecaminoso,
Dios lo creó como algo placentero, pero en el contexto de un compromiso de por vida que yo hago con una persona. Tú eres mi mujer y yo voy a ser tu marido. Un compromiso de por vida en el cual somos una sola carne. Oigan lo que dice un autor hablando de esto, de ese conocimiento y de ser una sola carne. Tener relaciones en el lecho matrimonial es conocer a una persona de una manera diferente a cualquier otro tipo de conocimiento. Es en ese momento cuando la pareja se convierte en uno. Es en ese momento que ocurre algo en el espacio y el tiempo, en medio del amor y la pasión, que es sagrado. No es algo que sucede solamente hablando, no se consigue trabajando hombro con hombro en un proyecto común. No ocurre porque vivimos en la misma casa. Ser una sola carne es algo totalmente diferente a todo lo que haces en toda tu vida. Nada se le puede comparar. Es algo sagrado a los ojos de Dios. Así es. Y eso se da en la relación de un esposo con una esposa en el lecho matrimonial. Es por eso que nosotros vemos en las Escrituras la relación matrimonial como una relación prioritaria sobre cualquier otro tipo de relación. No es un concepto muy común en Latinoamérica, no sé, en los países europeos o en los Estados Unidos, pero en nuestro país lo común es que se le dé la prioridad a los hijos o a los padres. Y el compañero de vida, es decir, el cónyuge, es algo como que, bueno, yo he tenido personas en mi oficina que me han dicho, pastor, pero ella ni familia mía es porque lo que tiene en mi sangre son mis hijos. Entonces, cuando tú oyes a un hombre expresarse así, tú puedes asegurar que ese matrimonio ni anda bien ni va a caminar bien, porque no entiende que el matrimonio es un pacto de compañía donde se deben el uno al otro, donde es la relación más importante, es una relación de fidelidad. La filosofía de la revolución sexual nos dice que el sexo puede ser casual porque es una necesidad, pero yo quiero que ustedes nos expliquen más ampliamente a la luz de lo que hemos visto por qué esto no es así y nos están vendiendo una mentira. Siga con nosotros en su programa Entendiendo los Tiempos. En el segmento pasado terminamos haciendo la pregunta, ¿existe el sexo casual como nos quiere vender la filosofía de la revolución sexual? ¿Qué tú dirías, Marco? Bueno, de que existe, existe. La pregunta es si está bien o si es correcto y cómo es a los ojos de Dios. Definitivamente, la plaga de nuestra época es precisamente el sexo casual. Pero el sexo casual obvia una parte importantísima del diseño de Dios para el matrimonio, que es el aspecto del compromiso. Es que nos debemos el uno al otro. Cuando uno habla del adulterio y de las relaciones sexuales fuera del matrimonio, uno puede enfocarlo desde dos aceras diferentes. O desde el punto de vista de Dios, donde definitivamente dice que es pecaminoso, Él no lo creó para ser fuera del matrimonio, o desde el punto de vista del hombre, donde dice que depende de lo que los cónyuges piensen. En otras palabras, estamos casados, pero si yo no tengo problemas en que tú tengas relaciones con otra mujer y tú no tienes problemas de que yo tenga relaciones con otro hombre, pues ¿qué tiene de malo? Bueno, no es solamente que no importa lo que tú pienses, es que es malo porque Dios dice que es pecaminoso, sino que en la realidad trae consecuencias negativas. No es verdad, aunque pueda parecer alto de mente, que se rompe el diseño de Dios y que al final se cosechan buenos resultados. Porque uno va tras el placer, pero finalmente termina tras la decepción, tras la frustración, porque cuando el compromiso matrimonial se rompe, las consecuencias no hay forma de evadirlas. Ese problema empieza desde antes de la pareja casarse, en el siguiente sentido. ¿Tienes relaciones sexuales antes del matrimonio? ¿Son novios? El novio consigue lo que quiere al tener relaciones con su novia y no tiene prisa por casarse también. O sea que las mismas mujeres, al tener esas relaciones anticipadas, lo que están haciendo es dilatando esa boda, porque ese hombre no quiere tener ese compromiso. Es que ese es el punto aquí. Las personas le llaman a eso hacer el amor,
pero eso no es hacer el amor, porque el amor es una entrega incondicional hacia una persona. Yo no uso a una persona para mi beneficio. Cuando un hombre no quiere casarse con su novia, lo que está diciendo es, no, yo no te quiero tanto como para olvidar a todas las mujeres que hay en el mundo por ti. Entonces, eso es básicamente lo que está diciendo. Eso no es libertad. Lo que está diciendo es, en una forma muy burda, yo te quiero usar cuantas veces yo quiera. El día que ya no te quiera, simplemente te boto como una basura. Pero eso no es amor. Amor es que tú te comprometas a vivir con una mujer y servir a esa mujer y amar a esa mujer y aún poder disfrutar de esa mujer con el paso de los años. ¿Hasta eso cuándo? es amor. Hasta que la muerte los separe. ¿Y qué tú dirías, Sujel, si alguien te dice, bueno, pero ¿cuál es el problema si ambos estamos de acuerdo en usarnos mutuamente? Que Dios dice en su palabra que no, que el cuerpo no se hizo simplemente para tener relaciones sexuales. O sea, yo con mi cuerpo sirvo al otro. O sea, eso no es hacer el amor. Lo que pasa es que también hay un concepto que Hollywood ha vendido y es el concepto del alma gemela. Por algún lado, por ahí por el planeta Tierra, va caminando mi alma gemela y yo tengo que encontrarla. Entonces, una de las cosas que mucha gente busca en el sexo casual es encontrar a esa persona que la va a complementar en todo, aún en ese aspecto, que le va a hacer escuchar violines, campanas. Entonces andan de hombre en hombre o de mujer en mujer buscando esa alma gemela. Pero lo cierto es, alguien decía en tono de chiste, no existen almas gemelas, existen extraños adecuados. Entonces yo me caso con una mujer y lo cierto es que yo creo que la conozco muy bien, pero como yo no he convivido con ella, en realidad el conocimiento comienza en el matrimonio. Y yo tomo una decisión. La decisión que yo tomé el día que me casé fue, yo me olvido de las otras mujeres, ella tomó la decisión de olvidarse de todos los demás hombres y de comenzar a conocernos mutuamente y crecer en ese conocimiento el uno del otro y vivir el uno para el otro. Aún si yo no obtengo del matrimonio lo que yo estaba buscando, porque ahí viene lo que es realmente el amor. El amor es aquello que da y se da no esperando algo a cambio. Ahora, yo voy a buscar el bien de la persona que exactamente. ama. Ahora, mira qué hermoso es el diseño de Dios. ¿Qué pasa cuando un hombre y una mujer están los dos buscando el bien del otro? Que ambos son satisfechos, ambos van a tener un matrimonio no hay satisfactorio. Probabilidades de que les vaya mal, porque si yo busco tu bien y tú el mío, exactamente. O sea, no hay probabilidad de que le vaya mal. Y eso es realmente la esencia del amor. Primero, a los Corintios 13, una de las tantas características del amor es que no busca lo suyo. Exactamente. Y en un adulterio se está buscando lo del otro. Definitivamente, todo el que sale a adulterar está buscando lo suyo propio. No está buscando lo de su cónyuge. No está buscando lo de la persona con quien va a cometer el adulterio. Está buscando sencillamente sus propios intereses. Fíjense algo. Ustedes nos han explicado lo que la Biblia enseña brevemente, ¿verdad?, acerca de la sexualidad, del compromiso que tenemos, que cómo conocemos a nuestra pareja durante toda la vida y cómo si la amamos estamos llamados a dar fruto del amor, no a estar exigiendo. El punto mío es el siguiente. ¿Qué busca una persona cuando está en una aventura sexual fuera del matrimonio? ¿Solamente está buscando placer? No, no necesariamente. Muchas aventuras sexuales comienzan simplemente con mi esposa no me entiende. O con mi esposa no está ahí para mí. O está muy ocupada con los niños. O está muy ocupada con los niños. En el caso de las mujeres, exacto, o ha cambiado en mucho el caso conmigo. de las mujeres Exacto. es, quizás ella dice, wow, comienza a quejarse, mi marido no me escucha, mi marido no me pone atención, No me hace toma en caso, cuenta. no me da tiempo. Exactamente, no me trata bien. Cuando viene a ver, esta mujer conoce a un hombre que le da su oído, que le dice cosas bonitas. La hace sentir importante. La hace sentir importante. Y, de hecho, una vez una persona me dijo a mí, mire, pastor, yo puedo, no sé cómo se dirá esto en otros países de América Latina, pero aquí pelarse a rape o al caco, no sé cómo, quitarse completamente el cabello. Afeitarse por completo. Exacto, dice, yo puedo afeitarme la cabeza y mi esposo no se da cuenta. Uf. Entonces,
Cuando una mujer encuentra a un individuo, por ejemplo, en la oficina, que le dice, oye, tú sí te ves bien. Sujel, eso es un peligro. Ese es el problema, que salen juntos a comer, porque no solamente la internet ha cambiado la cara del adulterio, la vida laboral ha cambiado la cara del adulterio, porque definitivamente el hecho de que haya tanta interacción entre hombres y mujeres en la oficina, en el mundo laboral, eso tiene sus inconvenientes. O sea, cuando un hombre tiene que salir con una mujer que no es su esposa a comer con cierta frecuencia, porque son compañeros de trabajo, y de repente comienzan poco a poco a compartir confidencialidades, ya ahí hay un problema. Ahí hay un problema. De hecho, cuando nosotros damos consejería prematrimonial, una de las cosas que yo le digo a los novios es, óyeme bien, cuando tú te cases con él o cuando tú te cases con ella, tú tienes que entender que tu mejor amigo tiene que ser tu cónyuge. Ahí no hay mamá, no hay papá, no hay amiga, no hay amigo. O sea, es que no puede haber absolutamente nadie en el planeta Tierra, no puede haber nadie al que tú le abras tu corazón como esa persona que está ahí. Pero en una gran cantidad de casos no es así, Sujel. Precisamente, por eso estoy diciéndote que el adulterio no comienza en la cama. El adulterio comienza mucho antes. De hecho, pienso que es interesante traer un punto adicional en el sentido de que cuando uno habla de adulterio piensa que el motor principal del adulterio es la lujuria, el hedonismo, el placer sexual. Pero la verdad que en ocasiones hay un inicio del adulterio que es la ingenuidad. ¿A qué me refiero? Cuando uno es ingenuo pensando que no va a pasar nada cuando se dan las condiciones entre un hombre y una mujer. Como tú dices, aquí hay un hombre que posiblemente es serio y una mujer que posiblemente lo es, pero cada uno tiene sus dificultades. Interactúan tanto en el trabajo, pero por ingenuidad no se cuidan de andar solos. Y en un momento de tanto compartir sus propios conflictos en sus hogares, terminan involucrados emocionalmente y ni cuenta se dieron. Lo mismo sucede que aún con nosotros los pastores. Todo pastor tiene que ser muy cuidadoso a la hora de dar consejería a mujeres. No importa si se trata de una hermana. ¿Por qué razón? Porque en ocasiones, en la medida en que el pastor aconseja, sin darse cuenta, la mujer empieza a ver a ese hombre como el hombre que quisiera que fuera su esposo. Y si por alguna razón, o no por alguna razón, si tú le añades a eso que la hermana es atractiva, que se ve muy bien, que es muy simpática, cuando viene a ver el pastor sin darse cuenta, puede involucrarse emocionalmente. Entonces, ¿cuál ha sido el problema? ¿Que el pastor es un depravado? No, que él es un hombre, ella es una mujer y la ingenuidad les evitó recordar que es peligroso las relaciones estrechas entre sexo opuesto. Hay un texto en Proverbios que dice, pondrá el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan. ¿Qué es lo que está diciendo Proverbios? No juegues con fuego, porque te vas a quemar. No. Yo sé hasta dónde yo llego y yo soy una persona que pone mis límites. Óyeme, que no juegues con fuego que te vas a quemar. En el mismo momento en que una pareja, o sea, hombre y mujer casados, un matrimonio, esto es lo que quiero decir, porque ya se dice pareja y puede ser cualquier cosa. En el mismo momento en que un matrimonio comienzan a perder algo en la intimidad de la comunicación, ya ese matrimonio está en peligro. Por eso es tan importante que nosotros nos comuniquemos con nuestros cónyuges abiertamente, sinceramente, transparentemente. De hecho, este dato es sorprendente, pero el hombre y la mujer son los únicos seres creados por Dios, varón y hembra, que cuando tienen relaciones íntimas las tienen cara a cara. En el mundo animal eso no ocurre. En el mundo animal, y estamos siendo muy francos, ¿verdad? Esperemos que sean adultos los que estén mirando este programa, pero la hembra copula de espalda al varón. ¿Por qué? Porque ahí hay una figura real de que la relación sexual es comunicación en el más alto sentido de esa palabra. Entonces, empecemos cuidando nuestros matrimonios.
quizás antes de llegar al tema del adulterio, empecemos cuidando nuestros matrimonios, empecemos cuidando nuestra comunicación con nuestro cónyuge, nuestra intimidad. Nuestra relación. Exactamente. Comunicación que incluye aún el poderle decir, mira, llegó una empleada nueva, se ve muy bien, es muy simpática, se viste muy mal, me siento incómodo. Hay mujeres hay hombres que dicen, pero si yo le digo eso a mi esposa me mata. Bueno, mejor que te ayude en lugar de matarte por no haber hecho nada. Porque si no te lo dice, puede ser que haya problemas futuros. Mientras que cuando decimos eso, le estamos diciendo a nuestras esposas, es una intención seria mía de serte fiel. Yo quiero que tú ores por mí. Yo quiero que tú me preguntes cada cierto tiempo, ¿cómo están las cosas con fulanita? Y no es celos, celos pecaminosos. Exacto. Tratando de proteger la relación. Exactamente, es una medida de protección. La intimidad que hay entre nosotros y la confianza es tal que conocemos nuestras fortalezas y nuestras debilidades y por tanto nos protegemos para evitar caer en adulterio. Mira, probablemente una de las cosas que todo hombre debe entender y toda mujer debe entender es que nadie está exento de caer en el pecado del adulterio. Así es. En el mismo momento en que tú te sientes seguro, tú estás en problemas. Por eso tenemos que estar apercibidos y huyendo continuamente de cualquier situación o tentación que pueda afectarnos. Fíjate algo interesante que ocurre en el texto que Marcos citó hace un momento, primero a los Corintios capítulo 6. Pablo dice varias cosas en ese texto. Una es que él rebate un refrán que era muy común en su época, que decía, bueno, las viandas para el vientre para las viandas. En otras palabras, ¿para qué se usa la comida? O para el estómago, para comérmela. Entonces no hay nada pecaminoso en que yo sacie mi hambre comiendo. Entonces, ¿qué de pecaminoso puede haber en que yo sacie mi sed sexual teniendo relaciones sexuales con quien sea? Y Pablo dice, hay una diferencia. La diferencia es que es verdad que el vientre se hizo para los alimentos y los alimentos para el vientre, pero el cuerpo lo hizo Dios para él. El cuerpo es templo del Espíritu Santo. O sea, hay un argumento fuertísimo ahí en cuanto a los creyentes. Eso es lo primero. Pero lo segundo que dice Pablo es, cualquier otro pecado que el hombre comete lo hace fuera del cuerpo, pero el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿Qué significa eso? Bueno, no es lo mismo, por ejemplo, que en una carretera donde la velocidad máxima son 80 kilómetros por hora y yo voy a 140 kilómetros por hora. Bueno, yo estoy violando la ley con mi carro. Ahora, si yo llenara mi carro de basura, ya no simplemente es que estoy violando la ley con mi carro, es que estoy dañando el carro. Es muy diferente. Si yo le echo arena al tanque de gasolina. Lo que Pablo está diciendo es, pecar de fornicación no es ir a 140 kilómetros por hora con el carro, es llenarlo de basura, es llenar el tanque de basura, es dañar el carro. Porque el pecado sexual, el pecado, no la sexualidad, repito, el pecado sexual daña al hombre de maneras muy significativas, porque une demasiado al hombre y a la mujer que están cometiendo el pecado. Escuchen esta cita de un autor, John MacArthur, conocido en el mundo cristiano. Él dice, el pecado sexual tiene una forma propia de destruir el ser interior de la persona como no la tiene ningún otro pecado. Debido a que la intimidad sexual es la unión más profunda entre dos personas, su mal uso corrompe en el nivel humano más profundo. O sea, voy a repetir eso, a que la intimidad sexual es la unión más profunda, precisamente por eso corrompe en el nivel más profundo. De hecho, hay que pensar en las mujeres que son víctimas de estar casadas con hombres que son adúlteros consuetudinarios. Leí recientemente el caso de una mujer que decía, de un hombre que había tenido muchas mujeres, y el hombre se arrepintió y le pidió perdón, y el matrimonio fue restaurado. Pero ella dice, sí, pero cuando yo voy a la cama con él, yo siento que estoy yendo a la cama con todas las mujeres con las que él se acostó. Entonces, el pecado sexual daña al que lo comete y daña a las personas que están a su alrededor. Pero es increíble el poder que tiene la sexualidad, lo atractiva que puede ser, que un hombre está dispuesto a destruir su matrimonio, a destruir a sus hijos. Su familia, ¿cómo lo afecta eso?
Porque no solamente afecta a la familia inmediata, los abuelos sufren, los padres sufren, o sea, es un pecado que afecta profundamente y ampliamente. Hay otros factores que entran ahí. Cuando una persona está teniendo una relación de adulterio, engañando a su cónyuge, lo mantiene en secreto. Eso implica mentiras, eso implica el gasto de dinero adicional. Eso es una doble vida. Sí. Eso es ir en una espiral descendente, lo cual trae problemas mayores. A mí me llama mucho la atención ver cómo, pensando ahorita en cómo la tecnología, en lugar de ser una retranca, ha sido un incentivo para el aumento de los adulterios. Me llama mucho la atención cómo los celulares se han convertido en objetos misteriosos. Generalmente las personas, los hombres casados, tienen claves que las esposas no conocen. Y generalmente, cuando tratan de explicarme el por qué, mientras más lo explican, menos los entiendo. ¿Es así? Porque ahí hay cosas que ellos no quieren que sus esposas vean. Y la mayoría de las cosas son cosas sexuales, o comunicaciones que tienen, o pornografía que ven, o actividades al margen de sus esposas. Eso es así. Si nosotros nos casamos para hacer una sola carne con nuestros cónyuges, para ser transparentes, para compartir nuestras vidas, no hay razón para que ella no sepa la clave de mi celular o de mi computadora, no sepa lo que yo veo, lo que yo hago. Escucha, perdón, esta estadística. De acuerdo con un estudio de Tom Ponzi Investigation, en 9 de cada 10 infidelidades estaba la telefonía móvil de por medio. O sea, o de alguna manera, hubo un chat, hubo alguna comunicación, pero la telefonía móvil está de por medio. Mi esposa tiene que tener acceso a toda mi vida, y eso incluye a mi computadora, eso incluye a mi teléfono. A veces me ha pasado que me llaman por teléfono, a veces le digo a mi esposa Gloria, le digo, mira, responde tú. Y yo pienso, muchas veces he pensado como, wow, qué tranquilidad saber que yo puedo, no importa qué, yo no sé ni quién me está llamando. Tú estás ocupado haciendo algo y le pasa el teléfono a ella. Exacto, para que pero responda yo no tengo un pánico de que yo tengo temor, de que yo no sé quién está en la otra línea y que mi esposa no lo pueda oír. De verdad, vivir así es un infierno en la tierra. Dice, la Biblia dice, huye al impío sin que nadie lo persiga. Es que escondiéndose. No, si te llaman a las 2 de la mañana, te descubrieron, sal corriendo. Se levantan y salen corriendo sin saber qué es lo que es. Sí. Hay ámbitos donde tú haces eso, que suena el teléfono y sin tú mirar se lo pasas a tu esposa. Hay ámbitos donde los demás hombres ahí se quedan sorprendidos, como que tú has hecho una locura. Sí. Y no son ni una ni dos las veces que yo he tenido esposas en la oficina pastoral diciéndome el comportamiento de los esposos con los celulares. Dice que lo ponen, por ejemplo, en la mesa y ellos están en una habitación y ella está ahí en la sala y el teléfono suena y ellos salen, pero en bola de humo, salen a velocidad supersónica, tratando de que no se note que ellos no quieren que lo vea como muy natural, pero es como, y lo ponen boca abajo. Sí. Para que no vean. Exacto, y le tienen una clave, y entonces a mí me encanta la cara y la seriedad con que ellos dicen, cuando uno le pregunta, ¿pero por qué? Dice, bueno, porque eso es privado. Pero se supone que entre mi esposa y yo no debe haber nada privado. Siempre le digo a las personas, si tú quieres tener cosas privadas, no te cases. Exacto. Porque después que tú te casas, no hay nada privado. Yo quiero que en el próximo segmento ustedes nos expliquen cómo afecta esa infidelidad, ese engaño de la aventura sexual, la relación matrimonial, de una manera más profunda, con más detalle, que nos expliquen esto. Siga con nosotros en su programa Entendiendo los Tiempos. Y ahora, lo recomendado. En lo recomendado tenemos el libro 7 trampas del enemigo. Libérese de las garras del demonio, de Erwin Lutzer. En este libro, el pastor Lutzer nos previene acerca de las oportunidades que existen de caer en las trampas de pecados de nuestra sociedad.
Nos dice que vivimos en un mundo lleno de atracciones que aguardan para hacernos caer y que tratan de alcanzarnos desde la red informática, las películas, la televisión y en todas partes en un esfuerzo para asirse de nosotros. Muchas personas buenas, incluso cristianas, son sorprendidas en estas trampas y una sola decisión errónea puede iniciar un proceso que resulta en vidas destruidas. Esté preparado para resistir 7 tentaciones provocativas: la avaricia, las apuestas, el alcoholismo, la pornografía, el pecado sexual, el ocultismo, el hedonismo. Aprenda por qué es tan difícil obtener la libertad de estos pecados y de qué manera podemos alcanzar esta libertad. 7 trampas del enemigo, por Erwin Lutzer. Nosotros cerramos el segmento anterior haciendo la pregunta de cómo afecta esas relaciones pasadas o esas relaciones ilícitas actualmente a esos matrimonios. Mira, en unos momentos yo creo que nosotros vamos a tener que hablar sobre el tema del perdón, vamos a hablar del tema del evangelio y la restauración que hay en Dios. En Dios hay perdón, no importa el pecado que se haya cometido, en Dios hay perdón. Ahora bien, si yo, cuando yo no era creyente, era una persona iracunda y en un pleito, en un bar, me sacaron un ojo, cuando yo me convierta al Señor, el ojo no se te sale de nuevo. Yo voy a recibir no completo perdón de parte del Señor, pero yo soy tuerto. ¿Qué quiero decir con eso? Nosotros tenemos que entender que el pecado tiene consecuencias. Una cosa es el perdón, otra cosa son las consecuencias. Yo voy a causar una herida a la esposa que yo prometí cuidar, proteger, amar en las buenas, en las malas, en salud, en enfermedad. Yo hice una promesa cuando me casé. Y yo voy a herir profundamente a esa mujer, tan profundamente, que el profeta Malaquías dice que aquellos que se divorciaban de sus esposas por cualquier cosa para irse con otra, manchaban de sangre sus vestidos, manchaban de violencia, dice el texto, pero es de sangre. La idea es como cuando yo le entierro un puñal a alguien y su sangre salpica mi ropa. Así describe la Biblia el hecho de que un hombre olvide a la mujer de su juventud. Le está enterrando un puñal. Entonces yo tengo que entender que me estoy haciendo daño a mí mismo, que le estoy haciendo daño a mi esposa, un daño muy profundo, que le estoy haciendo daño a mis hijos si los tengo, pero sobre todas las cosas, la Biblia dice, recuerdo otra vez el texto de Hebreos que leí hace un rato, a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Puede ser que un adúltero se salga con la suya y que nunca nadie lo descubra. Pero la Biblia dice que todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. La vida termina en un juicio y nosotros vamos a darle cuenta a Dios por lo que hicimos con nuestra vida. Y a los adúlteros, la Biblia dice, los juzgará Dios. Entonces, no es solamente el daño emocional al matrimonio, a la familia. Es que tú estás ofendiendo a un Dios 3 veces santo, que algún día te va a pagar lo que tú mereces. A un Dios que te creó para que tú lo glorificaras y que vivieras para Él. Hay muchas personas que están viendo el programa a través de la televisión, lo están escuchando a través de la radio y han pasado por estas experiencias, han buscado, como dice el título de nuestro programa, han sido engañados, buscando placer, estabilidad emocional, otra persona, su alma gemela en esas relaciones y ahora están atrapados y tienen problemas en su matrimonio. La pregunta que yo le hago a ustedes, ¿qué pasos deben seguir para restaurar su matrimonio? Primero, Marcos, ¿hay esperanza de restaurar mi matrimonio a pesar de todos esos pleitos, de todas esas infidelidades, de todas esas luchas? Esa es la gloriosa y buena noticia del Evangelio. Dios es el Dios de toda esperanza y proveyó a Jesucristo precisamente para dar perdón a todos aquellos que vengan en arrepentimiento. Hay consecuencias como las que Sugel dice que no hay forma de evadirlas. Sin embargo, hay otras que cuando tienen que ver con la culpabilidad,
con ese sentido de tristeza por haber dañado no solamente mi vida, sino ese sentido de culpa. Gracias, Eduardo. Ese sentido de culpa. Cristo limpia todos los pecados a aquel que clama a Él, arrepintiéndose y creyendo en Él. Entonces, en ese sentido, esperanza hay. Nosotros conocemos familias, hombres, mujeres, que vienen de vidas desordenadas y vidas de verdad, o sea que antes de conocer a Cristo, licenciosas, y sin embargo ahora tienen vidas organizadas. Yo recuerdo un caso de manera particular de un libro donde ella, antes de convertirse, había llevado una vida desordenada, una vida promiscua. Y ella conoció al Señor, se convirtió, y él era un hombre que aspiraba al ministerio. Y trabajaban juntos en la iglesia. Y cuando él empezó a cortejarla, un día cuando ya la relación iba a avanzar a otro nivel, él la vio triste. ¿Qué te pasa? Y es que te tengo que decir algo. Y entonces ella abrió su corazón porque ella entendía que no era digna de un hombre así con la vida que ella había tenido. Pero él, que comprendía perfectamente el Evangelio, dice, lo que tú fuiste ya no me interesa, tú eres una nueva criatura. Lo importante es lo que tú eres en Cristo ahora. Y de aquí en adelante somos hechos nuevas criaturas con todas las posibilidades de hacer las cosas totalmente diferentes y de agradar a Dios. O sea que hay esperanza de un nuevo comienzo. Yo te iba a decir eso, Eduardo, que tú preguntaste si había esperanza. Nosotros creemos eso porque la Biblia lo dice. Pero también Dios nos ha permitido en los años que tenemos pastoreando personas ver esos casos, porque de hecho yo conozco un caso idéntico, ese yo lo conozco personalmente, un caso idéntico como el que tú acabas de mencionar. Y ver esas personas hoy sirviendo al Señor de la manera que lo hacen, sí hay esperanza, pero ¿cuál es el primer paso que debe primar aquí? El arrepentimiento para con Dios, el arrepentimiento con el cónyuge que tú has ofendido. Ven a Cristo en arrepentimiento y fe, y no solamente por el adulterio, es por toda una vida vivida de espaldas a Él. El adulterio no es el único pecado que la Biblia condena, pero ven a Cristo, arrepiéntete de tu pecado, confía en la sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado. Yo les comentaba a ustedes fuera de cámara de un caso que leí en el día de hoy, de un pastor que una persona le escribe desde la cárcel una carta, diciéndole, en otras palabras, si yo recuerdo bien, como, pero yo voy a poder encontrar el perdón de mis pecados, porque había cometido pecados sexuales muy graves. Y esta persona le dijo algo muy sabio, le dijo, mira, hay caminos que son muy hermosos y por los que es muy agradable transitar. Hay otros caminos que son horribles. Y ese es el camino que esa persona transitó. Dice, pero cuando neva, los dos caminos se ven iguales. La Biblia dice, venid a mí y estemos a cuenta, dice el Señor, que si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Entonces, en Cristo hay perdón. Y es importante que una persona que ha tenido una vida promiscua o que cometió adulterio una vez y eso le está torturando la conciencia, ven a Cristo en arrepentimiento y fe y vas a recibir el perdón de todos tus pecados. Ahora, luego ve a tu esposa, pídele perdón, o a tu esposo, pídele perdón. Y tu matrimonio puede ser restaurado. Nosotros hemos visto eso muchas veces. Muchas veces durante muchos años. Yo quiero leerles un texto para que ustedes me lo expliquen. Dice 1 Corintios 6, 9 al 11, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Bueno, ese es un texto glorioso, porque está reconociendo por un lado que la iglesia no es un country club de gente santa. O sea, la iglesia es un lugar de pecadores arrepentidos. Ahí menciona todo tipo de pecados. A los Corintios, en la epístola a los Corintios. Exacto, ahí habían afeminados que se habían convertido, homosexuales que se habían convertido, habían adúlteros, avaros, como nosotros hemos visto, ladrones, borrachos, jóvenes que tuvieron experiencias homosexuales, Dios los llama a salvación, sus vidas fueron transformadas,
se han casado, tienen sus familias y llevan vidas normales. Exactamente, porque mira la palabra que Pablo usa ahí. Esto erais. Erais, tiempo pasado, ya no lo sois. Esto erais algunos de vosotros, mas ya habéis sido lavados. O sea, en primer lugar, toda la culpa que viene, toda la mancha moral que viene con el pecado es lavada en la sangre de Cristo. Habéis sido lavados. O sea, yo no me siento sucio por los pecados cometidos, porque yo fui limpiado. En segundo lugar, ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados. Eso quiere decir, Dios me puso aparte. O sea, tú decías del hombre que se casó con esta muchacha que había sido promiscua, pero es que todos nosotros éramos pecadores y Dios nos escogió para ser su esposa. La iglesia es la esposa de Cristo. Así es como la Biblia presenta a la iglesia en el Nuevo Testamento. O sea que Dios escogió a una adúltera para casarse con ella, a una adúltera arrepentida. Entonces ya habéis sido santificados, es decir, apartados. Ya habéis sido apartados, puestos aparte porque Dios me quiso para Él. Ya habéis sido justificados. Declarados justos. Declarados justos, declarados no culpables, declarados inocentes en el tribunal de Dios como si nunca hubiéramos roto un plato. Y eso es importante saberlo porque cuando el maligno nos ataca con sus dardos de fuego, haciéndonos ver nuestros pecados pasados, nuestra vida pasada, ya hemos sido declarados justos delante de Dios. Dios nos ve a nosotros vestidos con el manto de la justicia de Cristo. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, dice el apóstol Pablo en Romanos 8. Entonces, en ese sentido, yo quisiera decir algo porque puede ser que haya un esposo o una esposa engañado. En este caso ahora vamos a hablar... ¿Engañado en qué sentido? Aquel que ha sido engañado por su marido, Okay. Aquel que ha sido engañado por su esposa y que puede estar viendo este programa. ¿Qué debe hacer? Bueno, la Biblia dice que el adulterio es el único pecado que puede romper el vínculo matrimonial. Lo dice en Mateo capítulo 5, en Mateo 19. Sin embargo, eso no quiere decir que el adulterio necesariamente tenga que romper el vínculo matrimonial. Hay esperanza para un matrimonio donde el arrepentimiento, donde ha habido arrepentimiento de parte de aquel que ha pecado. ¿Qué debe hacer una persona que ha sido infiel a su cónyuge? ¿Qué pasos debe dar su jefe? Como yo decía hace un momento, pedirle perdón al Señor por su pecado. Si no es creyente, porque un creyente puede cometer adulterio. David pecó de adulterio. Pero si un creyente ha cometido adulterio, que le pida perdón al Señor y luego le pida perdón a su esposa. Esa parte es muy dura para muchos, Sujel, ir donde la esposa a pedir perdón, a confesarle lo que ha hecho y a pedir perdón. Pero la verdad es que lamentablemente el adulterio es un pecado contra ella. Él pecó contra ella. Y no hay restauración sin perdón, sin arrepentimiento. De hecho, déjame dar un enfoque un poquito, quizás no el más agradable. Siempre incentivamos a la persona que ha sido la parte inocente en un adulterio a perdonar. A veces ha sido muy duro, muy repetido y siempre incentivamos a perdonar. Pero creo que es importante mencionar algo. Se debe perdonar, pero también se perdona a aquel que pide perdón. Claro. ¿Qué quiero decir? Que hay ocasiones, en casos donde yo he manejado, que uno de los dos cónyuges dice, yo estoy dispuesto a hacer lo que sea, yo estoy dispuesto a perdonarlo. Y yo he preguntado, ¿pero él te ha pedido perdón? O sea, se ha arrepentido de su pecado y ha pedido perdón. En otras palabras. Entonces, no, yo le he dicho, mira, espero estar equivocado, pero no importa lo que tú hagas, si no hay arrepentimiento, eso no va a funcionar. En otras palabras, debe haber un arrepentimiento de la parte culpable. Y entonces debe haber un perdón de la parte inocente. Porque a nosotros se nos perdonó muchísimo más de lo que cualquiera puede haber pecado contra nosotros. Y mi experiencia en los años en el ministerio pastoral ha sido que esos matrimonios donde ha habido arrepentimiento, donde se ha pedido perdón y se ha perdonado, esos matrimonios en la mayoría de los casos se han fortalecido. Así es. Y han seguido hacia adelante creciendo en la fe, porque el amor todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Así es. Muchas veces un matrimonio que ha pasado por esta tragedia, porque es una tragedia, de hecho, las personas que han sido engañadas pasan por un duelo, engañadas por adulterio y se dan cuenta, pasan por un duelo.
Pero muchas veces estos matrimonios van a necesitar consejería. Y no cualquier tipo de consejería. Aquí no estamos hablando de consejería psicológica humanista, estamos hablando de consejería bíblica. Van a necesitar una persona que los guíe en el proceso de restauración, porque el perdón se debe otorgar inmediatamente, la persona pide perdón, pero hay una confianza que ha sido quebrada aquí, que debe ser restaurada, hay una confianza que debe ser ganada. Cuya restauración requiere tiempo. Entonces va a requerir tiempo y sería lo ideal que pueda haber una persona, un tercer ingrediente aquí, que es el consejero bíblico, que los ayude en ese proceso, porque van a necesitar ayuda. O sea, va a haber momentos en que esta mujer va a querer hacer preguntas incómodas, va a haber momentos en que él va a decir, mujer, pero ya, o sea, ya no me preguntes más. Y van a necesitar a alguien que no sea juez y parte, que pueda ayudarlos a canalizar esas conversaciones incómodas. Pero en ese momento que ella haga esas preguntas, él debe ser transparente, abierto y debe entender que ella ha perdido, ella ha perdonado, pero perdió una confianza y ella espera ver frutos de arrepentimiento en ese sentido. Entonces, la persona, él o ella que ha pecado contra el otro, debe ser humilde y estar abierto y ser transparente y no desesperarse por las dudas o las inquietudes que pueda tener el otro. El verdadero arrepentimiento no pone condiciones, porque a veces he tenido casos donde sí, está bien, yo le dije, pero ya, o sea, es como que quieren poner límites, no, pero tampoco así. No, si tú fuiste el infractor, asume tu responsabilidad. Y algo que no me gustaría dejar en el aire antes de que terminara el programa, y es, hablamos al principio de pasada del adulterio virtual, pero yo creo que es muy importante, por la época en que nos ha tocado vivir, que hagamos entender a las personas que nos están mirando que el adulterio virtual es adulterio. O sea, Cristo dice que si yo miro a una mujer que no es mi esposa para codiciarla, ya yo adulteré con ella en el corazón. Imagínate dos individuos que están por Skype, por WhatsApp, enviándose mensajes comprometedores, que están o hablando abiertamente de sus relaciones íntimas el uno con el otro, excitándose mutuamente a través de las redes o lo que sea que estén haciendo a través del internet. Eso es adulterio, aunque nunca se lleguen a ver en su vida. Aunque uno esté en China no y el otro... Exactamente, aunque nunca se lleguen a ver físicamente. Pero ahí hay un adulterio virtual, tan real como el otro. Marcos, ¿qué tú le dirías a nuestros televidentes y nuestros oyentes para despedir el programa? Bueno, que la única manera de que nos vaya bien de este lado del sol es haciendo las cosas a la manera de Dios. Amén. Y Dios creó el matrimonio como una institución de fidelidad y de compromiso. Y las relaciones íntimas como un deleite. Como en otras ocasiones he dicho, la intimidad, las relaciones sexuales son una genialidad de Dios en el contexto del matrimonio. Si alguien ha transgredido ese límite, hay esperanza. Que se arrepienta, que clame al Señor Jesucristo y Él no solamente le va a dar perdón, sino también le va a capacitar para poder ser fiel a su cónyuge. Gracias, Marcos. Y gracias a ustedes por haber estado con nosotros en su programa Entendiendo los Tiempos. Grabado en los estudios de Gracia TV, en Santo Domingo, República Dominicana. Si está interesado en la transmisión de este o varios programas, comuníquese con nosotros a entendiendolT@gmail.com.